Hola, ¿cómo están? Bueno, siguiendo un poquito con la unidad número 12, que tiene que ver con los nutrientes esenciales. Vamos a hablar hoy de fósforo. El fósforo, a diferencia del nitrógeno, que constituye el 79% de la atmósfera terrestre, solo está presente como depósitos minerales, los cuales son fuente natural y, lo que es importante, no renovable. O sea que es importante conservarlo porque, digamos, a diferencia del nitrógeno que está en la atmósfera y se puede llegar a sintetizar algún compuesto para después ser utilizado como fertilizante, en el caso del fósforo, no. El fósforo es considerado como un macronutriente, no obstante su contenido en las plantas es considerablemente menor que el nitrógeno, el potasio y calcio. Sin embargo, como factor limitante de la producción, en nuestra zona, en todo lo que tiene que ver con el área circundante de lo que es Río Cuarto y el sur de Córdoba, es más importante que como limitante que el potasio y el calcio. En el suelo presenta elevada estabilidad. Los compuestos inorgánicos de este nutriente, a diferencia de los nitratos, no se lixivian, no se volatilizan y tampoco no se reducen. O sea que ante procesos de anegamiento no es que va a haber pérdida por reducción, a diferencia de los nitratos. Su baja solubilidad es la razón principal de que sean deficientes para las plantas, a pesar de que hay un reciclado continuo por parte de la materia orgánica. Bueno, en cuanto al ciclo del fósforo, digamos, a diferencia del nitrógeno, que es la base fundamental, o donde el compuesto donde lo íbamos a encontrar en la fase sólida en la materia orgánica, en el caso del fósforo, está dentro de lo que es compuestos orgánicos en el suelo, pero a su vez también cumple un ciclo también inorgánico, donde hay sí elementos, digamos, dentro de la fase sólida, minerales que contienen fósforo en su composición. Entonces, dentro de la fase orgánica, dentro de lo que serían los compuestos, los microorganismos, residuos vegetales, y al igual que el nitrógeno, tiene que sufrir un proceso de mineralización para pasar a la solución o inmovilización. O si no, en lo que son minerales, primario en este caso la apatita, que es una fuente para nuestra zona importante para lo que es la disponibilidad en solución, y después en lo que puede estar precipitado con algún compuesto, como en este caso fósforo, con calcio, con hierro, con aluminio, o en superficies minerales en lo que tiene que ver o intercambiable o a una otra tipo de unión que lo vincule con este tipo de arcillas o óxidos, en este caso con hierro y aluminio. Y acá sí, digamos, y debe tener una absorción o desorción para pasar a la solución. Y en la solución, las especies que están disponibles para que lo tome la planta son los fosfatos diácidos y monoácidos. Bueno, dentro de los procesos lo que es, digamos, el lixiviado es muy escaso, como vimos que recién, a diferencia de los nitratos, y la principal pérdida en general puede ser por erosión o escurrimiento. Aunque las plantas lo contienen en menor cantidad que el nitrógeno, potasio y calcio, tiene como factor limitativo más importante que el calcio y quizás más que el potasio. Eso es lo que ya habíamos hablado. En la mayoría de las plantas, la concentración de fósforo varía entre 0,1 y 0,3%. Y el fósforo cumple un rol plástico porque se encuentra en toda la planta y especialmente en los tejidos jóvenes y en órganos de reserva. En lo que tiene que ver con los primeros, interviene en la síntesis proteica y contribuye al desarrollo de las raíces. Es muy importante en todo lo que tiene que ver con crecimiento de raíces. En los órganos de reserva, semillas, tubérculos forman parte de los fosfolípidos y ácidos nucleicos. Y después otro rol muy importante es el rol metabólico, ya que desempeña un papel indispensable como acumulador de energía y combustible para la actividad bioquímica en las células, formando el ATP. ¿Cuál es el origen del fósforo? La fuente original del fósforo está constituido por rocas fosfatadas, tales como la apatita, fluorapatita, vivianita, etc. Constituyen aproximadamente del 0,12 de la corteza terrestre. La cantidad de fósforo total de la capa arable de un suelo agrícola, suma del fósforo orgánico e inorgánico, como vimos recién que tenía esos dos ciclos, no está relacionada directamente con la disponibilidad. Entonces, en este caso, a diferencia del nitrógeno total, que sí nos daba un potencial de disponibilidad de cuánto nitrógeno podíamos tener en ese suelo, saber el dato de fósforo total
Sí, es un dato importante, pero no está directamente relacionado con la disponibilidad. Eso no lo podemos relacionar a cuánto fósforo va a poder llegar a tomar una planta en un ciclo de cultivo. El contenido de fósforo total en el suelo es variable, entre unos pocos miligramos a un kilo, entre 0,02 a 0,13%, de 200 a 1300 partes por millón. En un aprodol típico idéntico de Río Cuarto, se han reportado valores de fósforo total para el horizonte AP de 680 ppm y 425 respectivamente, o sea, 480 para lo que sería el Pludol y 425 para un Pludol éntico. ¿Cómo son las formas del fósforo? Bueno, ya lo hemos venido viendo, pero siempre es bueno recalcarlos un poquito. Desde el punto de vista del material que aporta el nutriente, separamos al fósforo del suelo en dos grandes formas, ¿no? Fósforo orgánico y fósforo inorgánico. La forma de la cantidad que hay de cada uno de ellos en el suelo, tanto de fósforo orgánico y fósforo inorgánico, que constituyen el fósforo total del suelo, es variable de acuerdo a los suelos. En el caso de un ergidol típico de la zona de Balcarce, el fósforo orgánico puede ser, la mayoría puede ser orgánica. Fíjense acá, de los 570 total, 407 responden a fósforo orgánico. Si lo comparamos con Marco Juárez, o con, digamos, que es más balanceado, o con La Pampa, un aplustoléntico, del total de los 500, fíjense que son muy parecidos los valores de fósforo total, el grueso del fósforo es aportado por la forma inorgánica. Estos suelos, que son, digamos, más énticos, más aireados, la mineralización puede ser mayor, digamos, y no se conserva tanto en formas orgánicas como puede ser en un ergidol típico del Balcarce. Desde el punto de vista edafológico de la relación suelo-planta, interesa clasificarlo de acuerdo a su disponibilidad inmediato e inmediata para las plantas, lo que hablábamos recién. Saber fósforo total muchas veces, en cuanto a la relación suelo-planta, no es tan importante, pero sí saber cómo está en el suelo, porque eso va a ser la forma de cómo lo va a aportar a la solución para que la planta lo pueda tomar. Entonces el fósforo puede estar en forma insoluble, precipitado, lo veíamos recién, intercambiable, lábil o absorbido, y fósforo soluble en la solución. Esta sería la menor cantidad. Ya habíamos visto anteriormente en el capítulo de nutrientes que la solución del suelo no era reservorio de nutrientes, salvo para algunos como eran los nitratos. En el caso de los fosfatos, es muy poquito lo que hay en solución. O sea que requerimos siempre del aporte de estas dos eh, formas de unión con el suelo que estén constantemente aportando la solución para que la planta lo pueda tomar. Estos compartimentos van a ser los que van a estar aportando a la solución. O sea, acá lo vemos. En la solución del suelo, que es donde lo va a tomar la planta, es donde menos hay, pero constantemente hay un equilibrio con las otras fases. En este caso, la fase lábil, que es la que va a estar aportando constantemente la solución, fósforo no lábil y fósforo resistente. Este sería el gran reservorio. Todo esto haría el fósforo total. Pero nosotros, muchas veces en la parte de lo que es sistema solo planta, nos interesa esta parte, que es la más dinámica en cuanto al aporte para las plantas. Fósforo insoluble es el que está formando parte de los minerales primarios y secundarios y constituye la gran reserva de fósforo inorgánico. Los fosfatos inorgánicos de importancia son los compuestos cálcicos, y como veíamos recién, alguna variante de lo que era la apatita, fosfato monocálcico, fosfato dicálcico, o formas hidratadas y las apatitas hidroxidadas, ¿no? Como acá lo vemos. Y algunas de sus variantes, digamos, en las que están sustituidas por flúor o carbonatas. Después tenemos los compuestos alumínicos de varicita y los compuestos férricos de vivianita. Esto es importante porque estos son los que van a estar controlando como, digamos, la capacidad que va a tener el fósforo de estar soluble en el suelo. Formas químicamente no bien definidas o amorfas, como los fosfatos absorbidos al complejo coloidal y los ocluidos en los hidróxidos de aluminio, hierro y manganeso, a través de un proceso de cristalización y crecimiento. Esto también están, digamos, dentro del suelo, digamos, formando parte de lo que es el fósforo total. Entonces vemos un diagrama de solubilidad del fosfato. Fíjense que acá las especies son las especies fosfato diácido y monoácido, es como está en la solución del suelo. Esto es, digamos, un diagrama que es negativo, o sea que a medida que subimos hay mayor cantidad de esta especie, y a medida que vamos hacia abajo hay menos cantidad, se hace más negativo el número en cuanto a la solubilidad.
Fíjense, entonces estas son las especies, volvemos a repetir, fosfato diácido y monoácido. Y esta es una relación con el pH. ¿Se acuerdan que cuando vimos el capítulo de reacción veíamos que el pH es un gran regulador de la disponibilidad de nutrientes y que el fósforo es uno de ellos? Entonces, donde se genera este valle, fíjense acá, es donde va a estar la máxima disponibilidad, aproximadamente, fíjense acá, no, perdón, acá en esta parte, donde se genera este pico. O sea, cuando vamos a este valle, ya no, y ahora lo vamos a explicar un poquito. Fíjense que acá, a pH de 6 a 7, en donde se da la máxima disponibilidad del fosfato diácido y monoácido, a medida que el suelo se hace ácido, empieza a haber disponibilidad de aluminio, dando vueltas, hierros solubles, lo que van a hacer que se unan a los fosfatos que están en solución y lo precipiten. O sea que a medida que se va haciendo más ácido el suelo, los que van a dominar la solubilidad del fosfato van a ser tanto el diácido monoácido, va a ser el hierro o el aluminio. Si nos venimos hacia la zona ácida, no va a haber en solución porque lo están regulando tanto hierro y aluminio. Y si nos vamos hacia hacia las zonas más alcalinas, pasando de pH 7 para arriba, el que empieza a dominar la solubilidad de los fosfatos es el calcio, en alguna de sus formas. Lo precipita y lo saca de la solución o de la zona donde el planta lo puede llegar a tomar. Entonces queda más o menos claro. A pH ácidos los que están regulando la solubilidad. Fíjense que esto funciona un poco así. Después todas las otras especies que están van a ir variando de acuerdo al pH, pero lo principal es entender que a zonas ácidas, en los que están regulando la disponibilidad, son hierro y aluminio, pero entonces nosotros podemos decir, alcalinicemos el suelo, entonces vamos a tener más fósforo. Pero sí, pero si empieza a haber mucho calcio, el que empieza a regular la disponibilidad o la solubilidad de ese fosfato es el calcio, y lo saca de la solución. Entonces, si tenemos en cuenta un poquito la capacidad de intensidad, ¿se acuerdan que este concepto lo habíamos planteado por lo que es la capacidad buffer, tanto para lo que era el pH, en cuanto a la relación protones oxidrilos, o en lo que era el capítulo de nutrientes, en cuanto a la disponibilidad en la fase sólida y en solución? La relación entre fósforo en solución y fósforo fijado o lentamente soluble es un ejemplo de balance entre factor capacidad e intensidad, lo que hemos definido como capacidad buffer. Alta capacidad y baja intensidad nos representa un suelo que son ácidos o calcáreos, o sea que, como vimos recién, en suelos ácidos o calcáreos hay alta capacidad, porque hay mucho fosfato, pero lo que pasa es que está en la fase sólida unido o al hierro, o al aluminio, o al calcio. Y baja intensidad, hay poco en solución. Entonces, en suelos ácidos o calcáreos, ricos en fósforo, donde este se precipita como fosfato de hierro, aluminio, calcio. Alta capacidad y alta intensidad, o sea que hay alto reservorio y hay alta en cantidad en solución, se presentan suelos neutros con un buen contenido de arcilla y materia orgánica, en donde el fósforo está absorbido y es fácilmente intercambiable. Baja capacidad y baja intensidad es típico de suelos ácidos o calcáreos que además tienen materiales originarios pobres en fósforo, o sea que este sería el suelo con más deficiencia, ¿no? Y baja capacidad y alta intensidad, o sea que hay poco reservorio, pero hay mucho en la solución, se puede dar en suelos arenosos a los cuales nosotros le aplicamos un fertilizante. O sea que mucho de ese fertilizante, como no tiene dónde unirse o cómo se va a precipitar, pasa toda la solución y puede ser tomado por la planta. Entonces, el fósforo soluble, como vimos recién, son formas aprovechables para las plantas de una manera inmediata. Estos son, digamos, todos derivan de lo que es el ácido fosfórico, y a medida que va aumentando el pH van perdiendo protones a llegar a lo que es fosfato. Por supuesto, como ácido fosfórico en la solución del suelo no va a estar, porque tendría que estar a pH 12. Ni siquiera va a estar como fosfato en esta especie, porque tendría a pH 2 para fosfato ácido, ácido fosfórico, y a pH 12 para fosfato. Esto no se da en la naturaleza. En general nos vamos a manejar con rangos de estos pH cercanos a la neutralidad o levemente ácidos, donde, digamos, están casi equivalentes tanto el fosfato diácido como el fosfato monoácido. En la nutrición de las plantas, el fósforo es absorbido primero de la solución del suelo como fosfato diácido y después como fosfato ácido. La concentración de fósforo en la solución del suelo es del orden del 0,1 microgramo de fósforo por mililitro, o sea que fíjense que está muy diluido
como bien habíamos dicho, no era reservorio de nutrientes en la solución. Esto varía con las propiedades de ambas fases, sólida y líquida. Fíjense. Este es un diagrama de formas de distribución del ortofosfato en solución. Esta es concentración relativa, a medida que vamos para arriba hay mayor cantidad, en función del pH. Y tiene que ver, a diferencia de lo que veíamos recién, la relación de los fosfatos con el pH, tiene que ver cómo pasaban a la solución. En este caso, estamos hablando solamente de lo que está en solución. Fíjense que pH neutro hay un equilibrio entre las dos formas, ¿no? Fosfato diácido y monoácido. Si nos vamos hacia pH más ácido, el que domina el ácido fosfórico, y a pH más alcalino el fosfato. Como bien dijimos recién, esto en la naturaleza no lo vamos a encontrar. Nos vamos a manejar siempre en estos rangos, donde puede haber predominancia de fosfato monoácido o fosfato diácido de acuerdo al rango de pH que nos maneje. Entonces, en este diagrama, un poco como conclusión de lo que estuvimos viendo recién, para entender qué pasa. Fíjense, a pH de neutro, levemente ácido neutro, en esta zona, digamos, en este valle, es la máxima disponibilidad de fósforo. ¿Qué pasa? Porque a diferencia del otro que veíamos solubilidades, en este caso vemos fijación de fósforo en lo que sería el eje de la I, en relación al pH. Entonces, cuando, en este caso, entre 6 y 7 de pH, la cantidad fija en el suelo es baja, o sea que la disponibilidad es máxima. A medida que el suelo se va haciendo más ácido, empieza a haber aluminios en solución que captan el fósforo, entonces lo fijan con aluminio. Entonces, la cantidad de fósforo fijada es alta. Si el suelo se hace más ácido, empieza a haber hierro, mucho hierro en solución, y lo fija el hierro. Y al revés, a la inversa, si nos vamos para la zona más alcalina y que haya calcio en solución, a ese fósforo lo va a fijar el calcio y lo va a tener fijado y no va a estar disponible. El fósforo intercambiable, el lábil absorbido, la absorción de fosfatos, como en general toda absorción aniónica en el suelo, es un fenómeno que depende del pH. Recuerden que en el caso del suelo, la mayor cantidad de cargas son negativas, o sea que, digamos, el mayor intercambio es catiónico, pero bueno, también hay cargas positivas en el suelo que pueden llegar a dar un intercambio aniónico. A pH ácidos aumentan las cargas positivas de los coloides y por ende aumenta la absorción. Representan del 15 al 30% del fósforo inorgánico, lo que significa de 800 a 2500 kilos de fósforo por hectárea. Este fósforo lábil, esto que estamos hablando acá de esta cantidad de kilos, no es que están disponibles, sino que tienen que intercambiarse con la solución. Este fósforo lábil puede estar absorbido directamente por los bordes de las arcillas. Estas tienen cargas positivas como la caolinita o a bajos valores de pH, o por uniones que usan al calcio como puente, arcillas tipo 2. También puede estar absorbido por los óxidos de hidróxido de hierro y aluminio, que tienen un poder de fijación mayor que el de las arcillas. Entonces, todo eso que vimos ahí tiene que ver con lo que es el fósforo intercambiable. Por otro lado tenemos el fósforo orgánico, que hasta ahora no habíamos hablado. En el suelo, digamos, ese fósforo orgánico para pasar a solución, como habíamos dicho, tiene que producirse la mineralización. En general, las formas de fósforo orgánico tienen que ver con todo lo que tiene que ver con residuos de plantas y animales, son fosfatos inorgánicos, fosfatos, o lo que son ácidos nucleicos, fosfolípidos, fosfoazúcares o inositol. De este lado son de alta mineralización, o sea que en el suelo en general estos compuestos rápidamente se mineralizan y pasan a la solución como fosfatos inorgánicos que luego o pueden pasar a ser absorbidos o precipitados de acuerdo al pH que tenga el suelo. Y se empiezan a acumular como fosfatos inorgánicos este grupo que son los de la fitina, que en muchos casos no son tan fácilmente mineralizables. El fósforo orgánico, del 15 al 80% del fósforo de los suelos se encuentra en forma orgánica. Fíjense que el rango es muy grande porque lo que vimos recién de acuerdo a los tipos de suelo. La cantidad exacta depende de la naturaleza del suelo y de la descomposición. Los porcentajes más altos son típicos de turbas y suelos forestales no cultivados. Entonces, en suelos de turbera, donde no hay baja mineralización, donde hay un mantillo grande orgánico, empieza a aumentar la cantidad de fósforo orgánico, a diferencia de los suelos más agrícolas, más trabajados. Del 5 al 10% del fósforo orgánico puede estar asociado al tejido microbiano viviente en el suelo,
con un 2 al 4% de materia orgánica, y una relación nitrógeno-fósforo de 10 a 1. Pequeña cantidad de fósforo orgánico soluble también están en la solución del suelo, sirviendo como una importante fuente de fósforo para las plantas. También se puede esperar una liberación continua de lo que son los ésteres fosfatados orgánicos solubles en agua. Entonces, esas serían todas las fuentes de fósforo orgánico. ¿Cómo es el proceso de mineralización? La mineralización e inmovilización es similar a lo que vimos para nitrógeno. De fósforo orgánico a fósforo inorgánico, va a haber un proceso de mineralización e inmovilización hacia un lado o hacia el otro. Si nos recordamos un poquito para lo que era nitrógeno, hablamos de una relación carbono-nitrógeno de entre 20 y 30 para que se produjera inmovilización neta o mineralización. En el caso del fósforo, esa relación es de aproximadamente 300, o sea, por cada 300 átomos de carbono, uno de fósforo va a producir inmovilización y mineralización. Entonces, cuando los residuos de cultivo son retornados al suelo, puede ocurrir inmovilización neta con el fósforo, de fósforo, cuando la relación carbono-fósforo es de 300 más, y mineralización neta cuando la relación es menor de 200. En términos del contenido de fósforo de residuos de cultivo, la inmovilización neta se considera que ocurre cuando el material en descomposición contiene del 0,2 al 0,3% de fósforo. Y liberación neta puede ocurrir a contenidos más altos de fósforo. Entonces nosotros incorporamos al suelo restos orgánicos que tienen menos del 0,2 o al 0,3% de fósforo, seguramente va a haber inmovilización. Debido a que el reciclaje de fósforos orgánicos es un proceso biológico, la mineralización e inmovilización están fuertemente influenciadas por propiedades físicas y químicas del suelo, al igual que lo habíamos visto para lo que era el nitrógeno, ¿no? Tales como pH, contenido de humedad y suministro de energía, o sea, temperatura. El reciclaje es rápido a altas temperaturas del suelo, como los trópicos, ¿no? Ahí el reciclaje es altísimo. También lo habíamos visto para el nitrógeno. Influencia de la materia orgánica sobre lo que es la solubilización de las formas inorgánicas. La disponibilidad de fosfato en los suelos es mejorada por la adición de materia orgánica. Una de las cosas importantes a tener en cuenta, y por qué estudiábamos la materia orgánica y vimos ese práctico de materia orgánica. Reacciones independientes, pero no exclusivas, pueden estar involucradas, incluyendo las siguientes. En este caso, los fosfatos de calcio, hierro y aluminio pueden ser liberados a forma soluble a través de la acción de ácidos orgánicos y otros quelatos que producen durante la descomposición. Entonces, en la descomposición de la materia orgánica se generan ácidos orgánicos que ayudan a solubilizar los fosfatos de los que pueden llegar a estar unidos al calcio, el hierro o el aluminio. ¿Cuáles son las pérdidas del fósforo de lo que es el sistema suelo-planta? Las principales vías de pérdida del fósforo del sistema suelo son la remoción por parte de las plantas, de 5 a 60 kilos año en la biomasa cosechada, la erosión, otra de las más importantes, que arrastran fósforo de 0,1 a 10 kilos, y el fósforo disuelto en el agua de escurrimiento superficial. O sea, todo lo que se puede llegar a ir superficialmente o por erosión o escurrimiento superficial, o lo que van a sacar las plantas. Porque como ya habíamos visto que no había, digamos, era muy bajo lo que se le exhibiaba, porque como es tan poco soluble. Para cada una de estas formas de pérdida, las cifras más grandes de pérdida anuales citadas podrían ser las aplicadas a los suelos cultivados. Una vez que la tierra es incorporada al uso agrícola, la pérdida de fósforo en las partículas del suelo erodado, en el agua de escurrimiento y en la biomasa removida por las cosechas pueden ser sustanciales. O sea que la principal pérdida la generamos nosotros al sacar, digamos, la cosecha y no retornar fósforo al suelo. En unos pocos años el sistema puede perder la mayor parte de fósforo reciclado entre las plantas y el suelo. Ahora, si vemos niveles críticos de fósforo en el suelo, en este caso fósforo Bray, ya vamos a ver lo van a ver cuando vean el práctico de fósforo, la metodología de extracción. En este caso, fósforo Bray es una metodología de extracción. Fíjense, para lo que es como nivel crítico podríamos estar pensando entre 15 y 17 partes por millón para distintos suelos, de acuerdo a lo que han citado estos autores para distintas zonas del país. Acuérdense de este valor, entre 15 y 17, y esto va a variar de acuerdo al tipo de cultivo, esto en forma general, pero pensándolo mejor para maíz, en estos niveles críticos. Fíjense para las zonas, en lo que encontró Cruzat y Casas, para lo que es la zona de
distintas zonas del país, cómo es la susceptibilidad al empobrecimiento de fósforo. Si nosotros nos ubicamos en la zona de lo que sería el departamento Río Cuarto, vemos que es una de las zonas de mayor empobrecimiento. Y esto está muy sujeto o muy unido a lo que es la concentración o el uso de la tierra en forma agrícola. Fíjense que el núcleo, lo que sería el núcleo maicero entre el sur de Santa Fe y en el norte de Buenos Aires, tiene una altísima susceptibilidad al empobrecimiento de fósforo. Y esto lo podemos ver también un poquito acá en esta gráfica. Fíjense que para lo que es, si lo rojo es de 0 a 10 ppm, todo alrededor del Río Cuarto, está muy empobrecido, más hacia el sur, no tanto. La media de ppm en la zona del Río Cuarto es aproximadamente de 11 partes por millón. Si se acuerdan que 15 era el nivel crítico a partir del cual empezaba a haber una deficiencia de fósforo, seguramente en esta zona del Río Cuarto, si quisiéramos implantar un cultivo de maíz, estamos dentro del rango de deficiente. Y esto tiene que ver mucho con el uso del suelo, ¿no? Lo que veíamos recién, la remoción por parte de las cosechas extraídas a través de los años, ¿no? Y la baja reposición. El rol de los agentes quelantes, lo que hablábamos recién, la acción de los quelantes orgánicos en la solubilización de fosfatos minerales y fósforo, ha sido atribuido al enlace de hierro, aluminio y calcio y micronutrientes, con lo cual se libera fosfato a las formas solubles en agua. Condiciones que promueven la actividad de los microorganismos, puede esperarse que mejoren la solubilidad de fosfato. O sea que si hay microorganismos que tienen la capacidad de solubilizar fosfato o generar ácidos que generen la solubilidad del fosfato y lo puedan separar, en este caso el hierro, aluminio, calcio, va a favorecer la disponibilidad de esos nutrientes. El índice de disponibilidad del fósforo para los cultivos. Muchos son los métodos utilizados, como recién hablábamos, para evaluar la disponibilidad de fósforo. Estos varían fundamentalmente en la solución extractiva empleada para extraer el nutriente del suelo, las cuales se distinguen en dos tipos: soluciones ácidas y soluciones alcalinas. Como vimos nosotros, que el fósforo, digamos, en solución es muy poquito, todo depende, digamos, del abastecimiento para el cultivo, para que pase a la solución de las formas más lábiles. Si cuantificáramos solo la forma soluble, no podríamos tener, digamos, o estar prediciendo a futuro cuánto va a estar reponiendo a la solución ese suelo de fósforo para que el cultivo pueda ser abastecido, si nosotros quisiéramos implantar un cultivo. Entonces se han desarrollado métodos que están midiendo en parte lo soluble y en parte lo lábil. Pero a su vez, estos métodos pueden variar en soluciones que son ácidas y alcalinas. Algunas ácidas son eficientes para disolver fosfatos de calcio, en donde la disponibilidad de fósforo por la planta depende de los fosfatos de calcio, ya que los de hierro y aluminio a pH ácido están precipitados. Y en soluciones alcalinas se usan en suelos alcalinos para no disolver los fosfatos de calcio, que en suelos con esa reacción están precipitados y no disponibles para la planta. Si se acuerdan que si hubiera mucho fósforo unido al calcio y le agregamos una solución ácida, lo que puede llegar a pasar es que estemos cambiando el pH de ese suelo y vamos a liberar fósforo que en realidad no está disponible para las plantas. Y vamos a estar sobreestimando con el método la cantidad de fósforo que había en ese suelo. Por eso es importante tener en cuenta los tipos de extractivas que tiene el método de acuerdo al tipo de suelo. O sea que primariamente sería bueno, antes de hacer el fosfato, poder medir el pH del suelo para tomar la decisión de qué metodología utilizar. Sin embargo, cualquier método es adecuado, siempre y cuando esté calibrado con la respuesta de los cultivos ante la aplicación de fertilizantes. Esto es importante tenerlo en cuenta, si soluciones ácidas, soluciones alcalinas, pero podríamos estar usando los dos, siempre y cuando lo tengamos calibrado el método, ¿no? Muchas veces eso no es fácil que esté disponible, esa información. En el campo de la fertilidad no son mucho la utilidad del contenido de fósforo total y, como habíamos visto, el conocimiento de las formas químicas que resultan de la unión de fosfato con las diferentes cationes calcio, hierro y aluminio. O sea que al nivel del uso de planta, en lo que es la producción, saber el fósforo total, digamos, no es tan relevante como si conocer las formas, digamos, fácilmente disponibles o extractables. Se debe tener un patrón de comparación para interpretar correctamente los valores analíticos obtenidos. Para ello se debe relacionar el nivel del fósforo en el suelo con rendimiento del cultivo, con concentración de fósforo en el vegetal. De esta forma, o de esta manera, se puede hacer juicio correcto sobre la suficiencia o no del nutriente. Lo que veíamos recién, el nivel crítico.
una cantidad determinada medida en el suelo en relación al aproximadamente el 95% de la producción máxima obtenida. Eso nos define el nivel crítico. Recién lo veíamos como un ejemplo de 15 partes por millón. Eso hace al nivel de producción en relación a lo que había en el suelo. Y esa es la forma como se han calibrado los métodos, ¿no? Cualquier método es aceptable siempre que la relación mencionada sea estrecha. Este tipo de correlaciones debe hacerse para una dada solución extractiva, para un cultivo y para un suelo determinado. Entonces, como veíamos recién, tanto el método con la solución ácida o la solución alcalina, la solución ácida Bray-Kurr y la solución alcalina el método de Olsen, en lo que trabaja en general es tratando de cuantificar lo que hay en solución, más el fósforo lábil que puede llegar a aportar en ese ciclo de cultivo hacia la solución del suelo, para que lo pueda tomar el cultivo. ¿Cuáles son los principales índices de disponibilidad? Si tuviéramos que decir, bueno, ¿cuál es el índice de disponibilidad? Uno puede ser Bray-Kurr, Olsen o la extracción con agua estilada. Cada uno de ellos tiene un extractivo. En este caso, Bray-Kurr usa ácido fluorhídrico con ácido clorhídrico en concentraciones muy diluidas, lo que nos asegura remover esta parte lábil del fósforo del suelo. Y tiene un rango de disponibilidad que va de 3 ppm en el caso de Bray, de acuerdo como él lo planteó el método, hasta más de 20, donde el suelo se considera que es alto en contenido de fósforo extractable disponible. En el caso de Olsen, la solución extractiva es el bicarbonato de sodio, a una concentración de 0,5 molar, y los niveles de fósforo considera que con más de 10 ppm es un suelo bien provisto o los niveles de fósforo son altos. O la extracción con agua estilada, que sería para lo que es el fósforo soluble. Fíjense que los niveles que nos manejamos son mucho más bajos. 1 ppm a 2 ppm ya es alta. Esta no es muy útil, las más utilizadas son cualquiera de ellas. Olsen o Bray-Kurr. Bueno, con esto terminamos lo que es fósforo. Muchas gracias.